del Ecuador. Avanzamos en esta comisión general. Ahora el Pleno de la Asamblea Nacional recibirá, como ya escuchamos, a Andrés Madrid Tamayo, secretario general de la Casa de las Culturas del Ecuador. Esta es hasta el momento, o sería la intervención número 5 en lo que va de estas comisiones generales que ha abierto el Pleno de la Asamblea Nacional previo al debate del segundo punto previsto en la agenda. Esta siguiente comisión general también se realizará de manera presencial en el Salón del Pleno Nela Martínez. Pensábamos que ya nos habían quitado bastante en términos presupuestarios. La inversión del Estado per cápita equivale a 89 centavos anual. Pensábamos que nos habían quitado bastante en términos per cápita por provincia. La inversión del Estado en una provincia como Santo Domingo de los Áchilas equivale a la infinita suma de 26 centavos por ciudadano. Pensábamos que nos habían quitado bastante, erosionando los conceptos del Estado, del enfoque y de los proyectos nacionales. Lo afirmamos, eso está pasando, pero no. Ahora nos vulneran un derecho conquistado históricamente por una institución trascendental en el montaje de la República, como es la Casa de la Cultura. Nos están quitando y vulnerando la autonomía de la Casa de la Cultura. Y nosotros como artistas, no solamente como funcionarios y representantes de esa institución, sino como artistas y trabajadores de la cultura, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo que el Estado haya violentado, haya agredido a nuestra institución, que representa al mismo tiempo, en tanto institución como autonomía, a todos los trabajadores de la cultura de este país, que no somos cientos, no somos miles, somos bastante más que esa cantidad, centenares de miles probablemente, y que también afrenta y violenta a todo el pueblo ecuatoriano. No creemos que ese tipo de planteamientos contribuyan a la pacificación de este país, no creemos. Es una medida torpe que se toma en un contexto de utilización del estado de excepción. ¿Qué es el estado de excepción? ¿Es la vulneración de la democracia liberal o expresa el espíritu mismo de la democracia liberal? Están socavando los cimientos mismos del montaje del Estado moderno. Eso es lo que están haciendo con la utilización desmedida de recurso de excepción en estos momentos. ¿Qué es lo que ha ocasionado? ¿Temor? Le pregunto, señor ministro de Gobierno, ¿temor? A los artistas, a los trabajadores de la cultura, va. Señor presidente de la República, ¿cree que con eso va a milanar a los trabajadores de la cultura, a los artistas y a la Casa de la Cultura? Se equivoca. Nos declaramos en vigilia permanente y ese estado de excepción tiene que bajarse, porque no estamos dispuestos a tolerar esta agresión que está viviendo no solamente a los ecuatorianos, a los trabajadores de la cultura, sino a todo el pueblo ecuatoriano. ¿Cuál fue la justificación para poder allanar, para poder montar un campamento en la Casa de la Cultura? Vayan a ver, tenemos 300 policías que han invadido el ágora de la Casa de la Cultura. No es mentira, tenemos cuerpos especiales que el día de ayer recorrieron toda la Casa de la Cultura. No es mentira. ¿Qué nos dijeron? Hubo una llamada al 1-800 y por eso acudimos. Pregunta, señores y señoras asambleístas, ¿cuántas llamadas diarias existen al 1-800 en este país? Miles, cientos en efecto. Y van a la Casa de la Cultura. Y como dijo el compañero presidente, se encontraron eso. Libros, teatro, poesía, escultura, cerámica, espíritu, cosa que le pasa, que le falta a este país y a los proyectos y a las políticas públicas de este país, sobre todo dirigidas desde el gobierno. Eso fue lo que encontraron. Nos dicen que la Fiscalía ha hecho un esquema y en función de eso fueron a la Casa de la Cultura. No, el temor está en el gobierno, por eso atacaron a la Casa de la Cultura.
Y en segundo lugar, y con esto termino, porque la afrenta a la Casa de la Cultura expresa un espíritu colonialista, un espíritu racista del Estado. En efecto, la Casa de la Cultura ha tenido una actitud solidaria y humanitaria en el transcurso de las décadas. No nos avergonzamos de esa posición. Y el gobierno no se puede valer de este contexto que él mismo ha provocado para poder intensificar políticas racistas, políticas en contra de los pueblos y nacionalidades indígenas y, por último, políticas y acciones hacia los artistas y trabajadores de la cultura, que si antes no los tenía de manera expresa, entre comillas, como opositores, ahora se ha ganado una oposición desde este sector de la sociedad. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Andrés Madrid Tamayo.